Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro canal de audiolibros. Hoy nos adentramos en una de las obras más emblemáticas de la literatura española, La tía Tula de Miguel de Unamuno. Publicada en 1921, esta novela explora las complejidades del alma humana a través de la figura de Tula, una mujer que asume la responsabilidad de criar a los hijos de su hermana fallecida, enfrentándose a sus propios deseos y a las expectativas sociales de la época. Acompáñanos a lo largo de esta introspectiva travesía, dividida en 14 capítulos, donde veremos el conflicto interno de Tula, sus sacrificios, su amor no correspondido y sus luchas con la maternidad. Vamos a sumergirnos en el mundo de la tía Tula, una historia de sacrificio, introspección y amor. Capítulo 1. El regreso de Tula. El primer capítulo de la tía Tula nos introduce de inmediato en la vida de la protagonista. Tula, una mujer fuerte, reservada y profundamente responsable. Ella regresa a su pueblo natal tras la muerte de su hermana, Rosario, un acontecimiento que marca un punto de inflexión en su vida. A pesar de la carga emocional que representa el fallecimiento de su hermana, Tula no puede permitirse caer en la tristeza, pues su regreso a casa está motivado por una necesidad urgente. Debe hacerse cargo de sus sobrinos huérfanos, los hijos de Rosario, unos niños pequeños que, de ahora en adelante, serán su responsabilidad. Desde el principio, se plantea el dilema central de la novela. Tula nunca tuvo hijos propios, ni se había planteado ser madre. Sin embargo, la muerte de su hermana le impone una responsabilidad que ella no sabe si podrá asumir. Se ve obligada a ocupar el lugar de la madre ausente, y su vida, que hasta ese momento había sido tranquila y centrada en sí misma, se ve completamente trastornada. Ahora, debe aprender a cuidar a dos pequeños, un rol para el que no se siente completamente preparada, pero que, a pesar de todo, debe aceptar. A través de los ojos de Tula, el lector es testigo de los primeros momentos de la convivencia con los niños. En sus pensamientos, Tula se enfrenta a la contradicción de ser la mujer que, por un lado, tiene un profundo amor maternal por los niños, pero que, por otro, siente un peso abrumador por la obligación que le ha impuesto la muerte de su hermana. Tula se siente como una figura extraña para los niños, no es su madre biológica, y eso se hace evidente en cada gesto, en cada interacción. La mujer, aunque trata de brindarle su afecto y protección, no puede evitar sentir que su papel en la vida de esos niños es meramente circunstancial, que no está destinada a ser su madre. Por otro lado, Tula se enfrenta a sus propias emociones, que van desde la culpa hasta la frustración. La necesidad de asumir un rol que no deseaba le hace cuestionar las expectativas sociales que pesan sobre ella. En el pueblo, los ojos de la sociedad la juzgan con dureza, pues Tula es vista como una mujer soltera y, de alguna manera, fuera de lugar. La obligación de criar a los niños no solo viene con la responsabilidad personal, sino también con las expectativas de que ella se convierta en la madre ejemplar, una mujer sacrificial y entregada, un ideal que la sociedad tiene de las mujeres como figuras maternales. Tula, sin embargo, es consciente de que esa expectativa no es una que se pueda cumplir fácilmente. A pesar de su naturaleza de sacrificio, se siente atrapada entre los deseos de ser ella misma y la necesidad de cumplir con el deber que la sociedad y la familia han impuesto sobre ella. Este conflicto interno, que parece ser uno de los motores principales de la novela, se presenta de manera sutil pero poderosa en este primer capítulo. La narrativa se centra también en la figura de Tula como mujer solitaria, con su identidad personal fragmentada. La presencia de los niños en su vida le arrastra a una dinámica en la que ya no puede pensar solo en sus propios deseos. Sus sueños, sus aspiraciones, su vida antes de la llegada de los niños parecen quedar atrás, absorbidos por la inmediatez de su nueva realidad. A pesar de que intenta adaptarse a esta nueva situación, Tula no puede evitar sentir que ha perdido algo esencial de sí misma, algo que nunca llegará a recuperar. En su interior, surgen preguntas que no tiene respuesta. ¿Es este su destino, ser la madre sustituta de unos niños que no le pertenecen? ¿Debería entregarse por completo a esa nueva vida o luchar por encontrar su propia identidad? Estas preguntas, cargadas de incertidumbre y sufrimiento emocional, no encuentran respuesta aún, pero presagian los profundos conflictos psicológicos que acompañarán a Tula a lo largo de toda la historia. A lo largo de este capítulo, también se introduce la relación de Tula con su entorno, el pueblo y las personas que lo habitan. Tula no es ajena al juicio social, y se enfrenta a la mirada crítica de los demás. En un contexto donde las expectativas sobre las mujeres son claras y estrictas, la figura de Tula se convierte en un objeto de examen para la comunidad. Sin embargo, a medida que la historia avanza,
Vemos cómo Tula lidia con esta presión externa mientras lucha con los dilemas internos que la corroen. El primer capítulo establece así los cimientos del drama humano de Tula. A través de la tragedia personal de la muerte de su hermana y la responsabilidad que recae sobre ella, la autora explora los complejos sentimientos de amor, sacrificio y autodeterminación que se dan en el alma de una mujer que no está preparada para asumir el rol que la vida le ha impuesto. Capítulo 2. La tensión de la vida cotidiana. En este segundo capítulo, la narración de la tía Tula se profundiza en la adaptación de la protagonista a su nueva vida con los niños. Aunque ya hemos visto en el primer capítulo cómo Tula asume la responsabilidad de cuidar a sus sobrinos, aquí la autora comienza a mostrar los efectos de esta responsabilidad sobre su psicología y su vida cotidiana. Tula vive con una constante sensación de tensión, pues el esfuerzo de ser madre para unos niños que no le pertenecen está agotando tanto su cuerpo como su alma. Cada día, ella se enfrenta a las tareas del hogar, la crianza de los niños, y la organización de una vida que no había planeado. La rutina diaria se convierte en un ciclo interminable de sacrificio, y Tula empieza a darse cuenta de lo que significa ser una madre que nunca deseó ser. Sin embargo, no todo en su vida está marcado solo por la obligación. En este capítulo, se perciben momentos de ternura entre Tula y sus sobrinos, lo que nos muestra que, aunque su rol maternal no fue elegido, ella está desarrollando un profundo amor por los niños. Estos pequeños, que la miran con ojos de esperanza y cariño, comienzan a despertar en Tula sentimientos que ella misma no sabía que podía experimentar. A pesar de esto, la protagonista sigue luchando contra su propia naturaleza, contra la sensación de estar atrapada en un destino que no se había planteado. Tula reflexiona sobre su vida anterior, recordando los momentos de independencia, los años en los que pudo decidir su camino sin verse condicionada por las demandas de la maternidad. La gran contradicción interna de Tula se acentúa en este capítulo. Por un lado, ella siente un amor profundo por los niños y una necesidad de protegerlos, pero, por otro lado, esta misma necesidad la ahoga, la limita y la distancia de sus deseos personales. La relación con su entorno también empieza a tomar forma. Los ojos del pueblo siguen observando a Tula con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Muchos ven en ella una mujer que ha tomado una decisión que no tiene vuelta atrás, y la comunidad comienza a juzgarla, a darle el título de tía por encima de cualquier otra definición. Pero lo que nadie parece ver son los conflictos internos de Tula, que se sienten invisibles para los demás. Mientras tanto, Tula se pregunta si alguna vez podrá recuperar la independencia que tenía antes de su regreso, y si alguna vez logrará encontrar el equilibrio entre el amor que siente por los niños y la necesidad de ser ella misma. Además, a lo largo de este capítulo, Tula empieza a notar que su vida se convierte cada vez más en una serie de sacrificios. Cada vez que hace algo por los niños, cada vez que les da un beso o los cuida con ternura, ella se siente más alejada de su propia identidad. El sacrificio y la dedicación se convierten en la esencia de su existencia, y esta idea de sacrificio empieza a volverse casi una carga insoportable. No solo está sacrificando su libertad, sino también sus propios sueños y deseos. El conflicto con su identidad como mujer también se vuelve más palpable en este capítulo. Tula no puede evitar sentirse dividida entre el amor maternal que empieza a sentir por los niños y la añoranza de una vida que nunca vivió, de una vida de soltera en la que solo tenía que preocuparse por sí misma. Esta división, esta lucha entre lo que es y lo que podría haber sido, se vuelve un tema recurrente a lo largo del capítulo, dejando claro que Tula está atrapada entre dos mundos, el de la maternidad y el de la independencia. Un aspecto que también empieza a cobrar relevancia es la actitud de los niños hacia ella. Aunque los niños son pequeños y no entienden completamente la complejidad de la situación, es evidente que, poco a poco, comienzan a relacionarse con Tula como si fuera su madre. Esta conexión emocional, aunque lenta, es profunda, y Tula empieza a sentirse más unida a ellos. Sin embargo, la contradicción interna sigue ahí. Ella no es su madre biológica, y eso crea una distancia emocional que, en ciertos momentos, la hace sentir incómoda y culpable. Mientras tanto, la figura de la tía Tula comienza a ser vista con respeto en el pueblo. Aunque no es la madre biológica de los niños, Tula cumple con su papel de madre sustituta de una manera ejemplar, o al menos es lo que los demás piensan. Sin embargo, como en todos los aspectos de su vida, Tula se siente sola, incomprendida, y atrapada por las expectativas que los demás tienen sobre ella. Capítulo 3. El peso de la obligación. Este capítulo comienza con una Tula cada vez más inmersa en su papel de madre sustituta para sus sobrinos. Su vida se desarrolla en una rutina que,
Aunque se ajusta a las necesidades de los niños, la deja completamente agotada y, por momentos, perdida en el devenir de sus días. En esta nueva etapa, Tula se enfrenta a las primeras señales de desgaste emocional, pues aunque se ha entregado por completo a su labor, el peso de la responsabilidad comienza a afectarla más de lo que había anticipado. Tula se enfrenta a la contradicción de su amor por los niños y el sufrimiento que le causa la carga que ha asumido. A veces se pregunta si verdaderamente está haciendo lo correcto, si está sacrificando su vida por un amor que no le fue pedido y que, a pesar de ser inmenso, también le está robando una parte importante de sí misma. La constante duda sobre si su sacrificio es algo que ella realmente desea, o si es una obligación impuesta por la vida y las circunstancias, la atormenta en su día a día. La figura de Tula como tía se va consolidando en el pueblo, donde comienza a ser respetada por la devoción con la que se dedica a sus sobrinos. No obstante, ella se siente, en ocasiones, una especie de prisionera de esa imagen de mujer abnegada. No es solo el hecho de que la sociedad la ve como la madre ideal para sus sobrinos. Ella misma se va perdiendo en ese papel, y su identidad comienza a desdibujarse. El amor que siente por los niños es profundo y sincero, pero también está teñido de un sentimiento de resentimiento hacia la vida que le ha tocado vivir. A medida que Tula va asumiendo cada vez más responsabilidades, su vida personal y sus propios sueños se desvanecen lentamente. En las breves ocasiones en las que logra estar sola, se permite una reflexión íntima sobre lo que podría haber sido, lo que ha dejado de lado por el bienestar de los niños. Este capítulo ahonda también en la relación de Tula con sus sobrinos, quienes, aunque pequeños, parecen entender la abnegación con la que ella los cuida. Sin embargo, Tula empieza a notar una falta de vínculo emocional auténtico entre ellos. Si bien los niños la quieren, no la necesitan como madre en el sentido más profundo de la palabra, sino simplemente como una figura sustituta. A pesar de que su amor es incondicional, Tula empieza a preguntarse si ese amor se ve reflejado en los niños con la misma profundidad. Ella se siente indispensable, pero al mismo tiempo invisible. La figura de la madre biológica de los niños también se hace presente en la mente de Tula. Aunque esta madre ya no está presente físicamente, la sombra de su ausencia pesa constantemente sobre ella. Tula se compara, a menudo, con la madre que ya no puede cuidar a sus hijos, y ese constante juego de comparaciones la hiere profundamente. ¿Es Tula siendo una madre real para ellos? ¿O simplemente está ocupando un espacio vacío con su presencia? Estas preguntas la atormentan y la separan aún más de su propia paz interior. Por otro lado, Tula comienza a sentirse distante de los otros miembros de su familia. Las conversaciones se centran en los niños, en su bienestar, en cómo están creciendo y qué les depara el futuro, pero poco se habla de ella. La tía Tula ha pasado de ser una mujer de gran personalidad y autonomía a convertirse casi en una figura desdibujada, definida solo por su rol de cuidadora. La soledad emocional se va haciendo más palpable en su vida, pues su dedicación a los niños ha reducido su espacio para sí misma, y la relación con los demás, incluidos sus propios hermanos, comienza a debilitarse. Además, Tula comienza a tener momentos de duda en los que siente que los niños han sustituido su identidad. Ya no es Tula, la mujer independiente, ahora es la tía o la madre. En momentos de reflexión, ella llega a preguntarse si realmente se conoce a sí misma o si se ha perdido en el proceso de vivir para los demás. ¿Quién es realmente Tula, si no tiene más espacio que el que ocupa en la vida de sus sobrinos? Esta cuestión, cada vez más dolorosa, resuena en su mente con fuerza. En el marco de todo esto, Tula empieza a sentirse culpable por sus momentos de debilidad. Cuando su mente se desvía de los niños, cuando por un instante su vida gira en torno a ella misma y no a ellos, se siente egoísta, como si estuviera fallando en su misión de madre sustituta. Estos momentos de introspección, en los que Tula se pregunta si está haciendo lo correcto, se convierten en un conflicto interno recurrente, que la desgasta aún más emocionalmente. Capítulo 4: La soledad interior. En este capítulo, la tía Tula sigue inmersa en su rol de madre sustituta, pero su dedicación comienza a tornarse en un desgaste emocional que afecta su bienestar. Aunque la sociedad la ve como una figura ejemplar de abnegación, Tula siente que ha perdido gran parte de su esencia como mujer y como persona. La carga de la responsabilidad de cuidar a sus sobrinos ha devorado su propia vida, y la protagonista se enfrenta a la soledad de una manera profunda, incluso en medio de la compañía de los niños. El capítulo se abre con una escena en la que Tula, después de un largo día de trabajo, se encuentra en su habitación, sola por un breve instante, reflexionando sobre su vida.
A pesar de la aparente gratitud y el amor que recibe de los niños, una sensación de vacío le consume. En estos momentos de calma, su mente comienza a hacer preguntas sobre el sacrificio que ha realizado, sobre los sueños y deseos que dejó atrás, sobre la mujer que podría haber sido si hubiera tenido otro destino. La soledad emocional de Tula se profundiza, pues siente que se ha perdido en un mar de responsabilidades sin ser reconocida como la mujer que alguna vez fue. Tula comienza a preguntarse si su sacrificio por los niños realmente ha sido un acto de amor genuino o si, en realidad, se ha entregado a un destino que le ha sido impuesto por las circunstancias. Mientras ella se pierde en estos pensamientos, las expectativas de los demás sobre ella siguen creciendo, y con ello, la presión de cumplir con ese papel de madre y cuidadora. Este peso parece hacerla cada vez más invisible para sí misma, pues se ha convertido en una mujer que vive solo para cumplir con las expectativas ajenas, sin tener espacio para sus propios anhelos o deseos. La relación de Tula con los demás también comienza a deteriorarse. Aunque los niños la adoran, su vínculo con ellos no es tan profundo como ella había esperado. Los niños, aunque cariñosos, no sienten la misma dependencia emocional que ella les ofrece, lo que lleva a Tula a sentirse rechazada, a pesar de todo lo que ha hecho por ellos. Ella se pregunta si su amor incondicional hacia ellos ha sido suficiente para construir una conexión verdadera o si, simplemente, ha estado viviendo en una ilusión de cercanía que no tiene correspondencia real. Este sentimiento de vacío es constante en su vida y la conduce a una creciente sensación de inseguridad. Un momento clave del capítulo es cuando Tula recuerda su propia infancia, un tiempo en el que aún tenía sueños y un futuro por delante. En esa época, ella no se había conformado con ser solo una mujer que se sacrifica por otros. Tenía ambiciones, deseos y una visión de la vida que ahora parecen tan distantes. La comparación entre la joven Tula que soñaba con la vida que quería y la mujer que se ha convertido, tan entregada al sacrificio, la hace sentirse cada vez más desconectada de sí misma. A lo largo del capítulo, se nos presenta también la figura de los otros miembros de la familia. Aunque la tía Tula ha asumido la responsabilidad de cuidar a sus sobrinos, sus propios hermanos parecen no comprender la magnitud del sacrificio que ella está realizando. La figura del hermano que la ayuda en lo material, pero que no ve el sufrimiento emocional de Tula, resalta aún más su desconexión con el resto del mundo. Tula comienza a sentirse incomprendida y aislada, pues su sacrificio no recibe la atención que ella esperaba. La soledad de Tula se convierte, así, en un tema central del capítulo. A pesar de estar rodeada por sus sobrinos y por el respeto de la comunidad, Tula se enfrenta a una soledad existencial profunda. Ya no sabe quién es, ni qué ha sido de sus sueños. El amor que siente por los niños es el único lazo que le queda, pero al mismo tiempo, este amor no parece ser suficiente para llenar el vacío que siente dentro de sí misma. En este capítulo, la tensión interna de Tula se intensifica. Mientras cuida a los niños y se dedica a su papel de madre sustituta, se va desmoronando por dentro. La falta de tiempo para sí misma, el sacrificio continuo y la percepción de que su amor no es correspondido de la manera que ella esperaba la sumergen en una crisis emocional. A lo largo del capítulo, nos queda claro que Tula está atrapada en un dilema interno. Por un lado, siente que su vida tiene un propósito al cuidar a los niños, pero por otro, se da cuenta de que este propósito le ha arrebatado la oportunidad de ser la mujer que ella alguna vez soñó ser. Capítulo 5. La ambigüedad de la pasión. En este capítulo, Tula se encuentra atrapada entre dos mundos. La obligación de ser la figura maternal para sus sobrinos y los sentimientos contradictorios que empiezan a surgir dentro de ella. La pasividad con la que ha llevado su vida comienza a chocar con un deseo latente de recuperar algo de su juventud perdida. La tía Tula no es solo una mujer que se sacrifica, también es una mujer que guarda en su interior una pasión que ha sido reprimida durante años. En la primera escena del capítulo, Tula se encuentra en su casa, mirando a través de la ventana mientras observa cómo las estaciones cambian. Este simple acto de contemplación la conecta con un mundo exterior que le resulta ajeno, pues su vida transcurre dentro de las fronteras de las paredes de su hogar. Este acto, aunque aparentemente inofensivo, es significativo porque marca el momento en el que la protagonista comienza a tomar conciencia de la vida que ha dejado atrás. La indiferencia con la que la sociedad la observa, esperando de ella solo sacrificio y devoción, le ha hecho olvidar sus propias pasiones, pero ahora, lentamente, comienza a redescubrirlas. Durante una conversación con uno de sus sobrinos, Tula menciona, casi en un susurro, que en su juventud tuvo una visión distinta de la vida. Recuerda haber soñado con la idea de una familia propia, de un amor que fuera correspondido.
Estas palabras, dichas casi sin intención, dejan al sobrino en silencio, pues no sabe qué responder. Tula, sin embargo, se siente aliviada al poder compartir, aunque sea brevemente, lo que había guardado para sí misma durante años. El capítulo profundiza en la ambigüedad de los sentimientos de Tula hacia los niños a los que cuida. Aunque los ama con toda su alma, hay momentos en los que se siente distante de ellos, como si los vínculos que había formado con ellos no fueran suficientes para llenar el vacío de sus propias necesidades afectivas. La tía Tula empieza a preguntarse si su amor por los sobrinos es tan genuino como ella pensaba, o si se ha convertido en una especie de refugio emocional para evitar enfrentarse a las carencias de su propia vida. La figura de la tía Tula también entra en conflicto con las expectativas de la sociedad. A pesar de sus sacrificios, no puede evitar sentirse fuera de lugar en las reuniones familiares y en la comunidad en general. Su dedicación parece no ser suficiente, pues siempre hay alguien que le recuerda lo que le falta: un esposo, un hogar propio, una vida fuera del mundo doméstico. A menudo, los comentarios de los vecinos y familiares se sienten como críticas veladas, como si la vida que ella lleva no fuera digna de admiración, sino de compasión. En medio de estos pensamientos, Tula se siente atraída por la figura de un hombre que aparece en su vida, un amigo de la familia, quien representa todo lo que ella ha perdido. Este hombre es el símbolo de lo que pudo haber sido, de lo que nunca pudo alcanzar. Él no es un hombre particularmente atractivo ni destacado, pero la forma en que la mira, la forma en que la trata, hace que Tula experimente una sensación olvidada, la de ser deseada. Sin embargo, la tía Tula se siente confundida por sus sentimientos. ¿Es este amor genuino o simplemente una necesidad de escapar de su rol de madre sustituta? A medida que el capítulo avanza, su ambigüedad emocional se intensifica, y Tula comienza a verse atrapada entre el deseo de experimentar algo nuevo y el miedo a traicionar todo lo que ha hecho hasta ahora. Las interacciones con este hombre son sutiles, pero cargadas de tensión. Tula, que siempre ha sido una mujer recatada, se siente fuera de lugar en su propio cuerpo. Este sentimiento de inseguridad y deseo reprimido la consume lentamente, haciéndola cuestionar sus elecciones y su vida. El amor y el deseo se mezclan con la culpa y el temor, y Tula no sabe cómo manejar este dilema emocional. Esta relación incipiente se convierte en un reflejo de sus propios miedos internos. ¿Debería dejarse llevar por lo que siente o seguir con el camino que ha elegido? La pasión, o más bien la idea de la pasión, se convierte en el tema central del capítulo. Tula comienza a comprender que sus emociones, que siempre habían sido relegadas a un segundo plano, han emergido de nuevo, desbordándola. Su vida ha sido una rutina de sacrificio, pero ahora se enfrenta a una sensación contradictoria. Por un lado, siente que ha dado todo lo que tenía que dar. Por otro, se da cuenta de que aún queda mucho por descubrir dentro de ella misma. En el cierre del capítulo, Tula se encuentra sola en su habitación, contemplando el silencio de la noche. La dualidad de sus sentimientos, la necesidad de afecto y la dedicación al deber, la deja en un estado de incertidumbre. La tía Tula ya no es solo la mujer que se sacrifica, sino una mujer que busca recuperar una parte de sí misma que había perdido. La búsqueda de esta parte de su identidad será un desafío constante, y lo que parecía ser un sacrificio desinteresado empieza a desmoronarse frente a sus propios ojos. Capítulo 6. La dificultad de ser mujer. En este capítulo, la tía Tula se encuentra enfrentando un dilema aún más profundo, mientras las contradicciones en su vida se vuelven más evidentes. A lo largo de la narración, su figura comienza a verse en relación con su papel en la sociedad y en la familia, pero también con sus deseos, los cuales surgen en medio de las convenciones de la época. La novela comienza mostrando a Tula en su casa, intentando llevar una vida tranquila y ordenada, pero las visitas de su hermana, que la ha estado animando a encontrar un propósito más allá de la maternidad de sus sobrinos, comienzan a sacudir su equilibrio. Su hermana, una mujer que representa una visión más moderna y liberada de la vida femenina, cuestiona la existencia misma de Tula, sugiriéndole que podría encontrar mayor satisfacción si tomara decisiones más autónomas, como casarse o dedicarse a alguna causa fuera del hogar. Tula, a lo largo del capítulo, escucha las propuestas de su hermana con cierta inquietud. La preocupación por la opinión ajena comienza a desgastar su aparente serenidad. Al principio, su respuesta es la de alguien que ha encontrado un propósito en su rol maternal, en su vida de sacrificios callados, pero a medida que avanza la conversación, surgen dudas. La tía Tula, quien durante tantos años había vivido sin cuestionar el lugar que ocupaba en el hogar, ahora comienza a preguntarse si su vida no ha sido simplemente una serie de concesiones,
un largo recorrido de sacrificios en nombre de un ideal de maternidad y cariño familiar. En este momento, la posibilidad de explorar su propia identidad fuera de estos márgenes se convierte en una idea tentadora, aunque aterradora. Este capítulo también ahonda en la frustración interna de Tula, pues a pesar de que parece tener todo lo que una mujer de su tiempo podría desear, respeto, estabilidad y un lugar en la familia, se siente vacía. Las ideas de la independencia femenina, que antes le parecían ajenas, comienzan a calar hondo en ella, desestabilizando su visión tradicional de la vida. El amor que sentía por sus sobrinos, que antes le otorgaba todo el sentido a su existencia, ya no parece suficiente para llenar ese vacío. El capítulo refleja la creciente sensación de que Tula está atrapada entre dos mundos. Uno, el de la devoción incondicional que ha vivido durante años, y otro, el de una mujer que busca redescubrir su deseo y su identidad fuera de las expectativas sociales. A lo largo de la narración, se ve cómo los sobrinos de Tula, aunque profundamente agradecidos por todo lo que ella hace por ellos, también parecen más conscientes de la situación en la que se encuentra su tía. Aunque la vida familiar la ha mantenido ocupada, este capítulo pone en evidencia la distancia emocional que Tula experimenta con ellos, pues su maternidad no es la de una madre biológica, sino la de una mujer que ha sacrificado sus propios sueños para cuidar de otros. Mientras Tula reflexiona sobre su situación, se enfrenta a la realidad de que quizás su vida no ha sido elegida, sino impuesta. La figura del hombre que apareció en capítulos anteriores, un hombre que parecía haber tocado algo profundo en su interior, vuelve a aparecer en su mente. Él sigue siendo un misterio para Tula, pero también representa la posibilidad de una vida diferente. A través de su presencia, Tula vislumbra una salida, pero al mismo tiempo, la idea de abandonar su vida de sacrificio la llena de culpa. Por otro lado, la novela también presenta a la familia y amigos de Tula, quienes, aunque la ven como un ejemplo de abnegación, son incapaces de ver más allá de su figura de tía sacrificada. Tula empieza a darse cuenta de que su vida ha sido definida por otros, sin que ella haya tenido realmente la oportunidad de elegir. Esta revelación comienza a pesar sobre sus hombros, y a lo largo del capítulo, el lector se ve enfrentado a la misma duda que embarga a la protagonista. ¿Es suficiente ser una mujer que se sacrifica por los demás, o hay un espacio legítimo para que Tula sea ella misma, con todos sus deseos y frustraciones? El capítulo se cierra con Tula en su habitación, en una profunda reflexión. A través del espejo, observa su propio rostro, buscando en sus ojos alguna señal de lo que realmente desea. Las horas de sacrificio y entrega han dejado huellas, pero también han dejado una inquietud que parece imposible de ignorar. Se siente sola en medio de la multitud, atrapada en su papel de tía, mientras dentro de ella brotan emociones y deseos que no sabe cómo manejar. La lucha interna de Tula comienza a tomar fuerza, marcando un punto de inflexión en su vida. Su batalla entre el deber y la necesidad personal de liberarse se intensifica. Capítulo 7. La revelación del propósito. Este capítulo marca un cambio significativo en la vida de Tula, quien comienza a enfrentarse a las complejas decisiones que la vida le ha impuesto. La visita de su hermana, que durante tanto tiempo fue un recordatorio de la libertad que Tula nunca tuvo, vuelve a agitar su conciencia. La relación de ambas mujeres ha sido siempre tensa, pero esta vez la conversación toma un giro inesperado. El capítulo comienza con Tula, en la quietud de la casa familiar, considerando las palabras de su hermana, que parece tener una vida más libre y desarrollada. La hermana de Tula, como un contraste de la protagonista, ha tenido la oportunidad de explorar otros aspectos de la vida, incluso dedicándose a causas más personales y autónomas. La diferencia entre las dos mujeres es cada vez más evidente. Tula ha dedicado su vida al hogar y la familia, mientras que su hermana ha recorrido el camino de la independencia. Es una tarde cálida, cuando la conversación con su hermana alcanza su punto culminante. Tula, sintiendo por primera vez que sus propias necesidades no han sido escuchadas, se atreve a expresar una inquietud que llevaba tiempo reprimida. Las palabras, llenas de frustración y confusión, emergen con más fuerza que nunca. Tula empieza a cuestionar el sentido de su vida, preguntándose si su sacrificio, su dedicación a los sobrinos y a su familia, ha sido lo que ella realmente quería, o si ha sido simplemente una imposición social. La hermana, al escuchar las palabras de Tula, reacciona con una mezcla de sorpresa y comprensión. Aunque siempre había visto a Tula como un ser abnegado y puro en sus sacrificios, ahora percibe un atisbo de insatisfacción en ella. La hermana le ofrece una perspectiva distinta sobre la vida. Le sugiere que no todo tiene que girar en torno al sacrificio y el desinterés. Quizás, le dice,
Tula necesita encontrar un propósito personal, algo que la haga sentir plena fuera del rol de tía y cuidadora. Por primera vez en años, Tula comienza a contemplar la posibilidad de vivir para sí misma. Se enfrenta a una revelación desconcertante. ¿Es realmente el sacrificio lo que la define, o debería tomar las riendas de su vida y buscar su propia felicidad, aunque esto implique romper con las expectativas de la familia y la sociedad? El capítulo da un giro cuando Tula recuerda sus años de juventud, cuando pensaba que su vida sería diferente, llena de pasiones y sueños propios. En esos días, había imaginado que su vida no se limitaría solo al hogar. Sin embargo, con el paso de los años, esa imagen de ella misma se fue desvaneciendo, reemplazada por la imagen de la tía devota que, aunque querida, se siente atrapada. El relato profundiza en la lucha interna de Tula. Aunque sus sobrinos la adoran y su dedicación ha sido fundamental para su bienestar, hay un sentimiento de vacío que crece en su interior. A pesar de su amor por ellos, Tula comienza a sentirse como una sombra, una mujer que se ha perdido en los demás sin dejar espacio para sí misma. La sombra del pasado, del sacrificio, se cierne sobre ella, mientras que las palabras de su hermana resuenan en su mente. Haz algo por ti, Tula, no todo es para los demás. Tula se siente incapaz de dar un paso hacia lo desconocido. El miedo a la desaprobación, a la pérdida de su lugar en la familia, la paraliza. La necesidad de aprobación de su familia, especialmente de su madre, que siempre ha valorado la dedicación de Tula, la hace dudar. Embargo, algo dentro de ella comienza a revelarse. A lo largo de este capítulo, Tula comienza a vislumbrar la posibilidad de encontrar un equilibrio entre el sacrificio y el deseo de ser ella misma. No es necesario abandonar todo por completo, pero tal vez puede redefinir su lugar en el mundo. El capítulo se cierra con Tula observando su reflejo en el espejo, una vez más, pero ahora con una nueva conciencia. Aunque todavía no sabe cómo cambiar su vida, se da cuenta de que ha comenzado a ver las grietas en su existencia, como un reflejo tenue de algo más grande, algo más personal. Su rostro, aunque marcado por los años de sacrificio, empieza a mostrar signos de una nueva determinación. La idea de que aún tiene tiempo para tomar decisiones y redirigir su vida, aunque difusa, comienza a encender una chispa de esperanza en su corazón. Capítulo 8. El encuentro con el pasado. En este capítulo, Tula se enfrenta nuevamente a su pasado, un pasado que se ha ido desdibujando en la memoria y que, de alguna manera, ha ido marcando las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. La presencia de su hermana y las dudas que ha sembrado en su interior son solo el inicio de un proceso más profundo de introspección, en el que Tula comienza a recordar momentos de su juventud, sueños no cumplidos y deseos que siempre fueron suprimidos. El relato se inicia con Tula paseando por el jardín de la casa familiar, un espacio que ha sido su refugio durante tantos años. A medida que avanza, los recuerdos de su niñez y su adolescencia se entrelazan con el paisaje. Las flores, los árboles y el aroma a tierra parecen hablarle, como si todo lo que ha vivido estuviera inmortalizado en ese lugar. En su mente, las imágenes de su juventud se proyectan con claridad, como una película antigua. En su juventud, Tula soñaba con ser alguien diferente, soñaba con la libertad, con poder elegir su destino sin la constante carga de la familia y el sacrificio. En ese momento de reflexión, el recuerdo de un viejo amigo de la infancia surge de manera vívida en su mente. Se trataba de un joven con quien había compartido muchas horas de conversación y risas en su juventud, antes de que las responsabilidades familiares la absorbieran por completo. Este joven había sido un reflejo de sus sueños de independencia, de aquel futuro que Tula había imaginado y que, de alguna manera, había abandonado. El recuerdo de este amigo se convierte en el punto de quiebre para Tula. Lo había querido en su juventud, pero su destino y el de él se habían separado por decisiones que, en aquel entonces, parecían inevitables. Él se fue a estudiar a otra ciudad, mientras Tula se quedó a cuidar de la familia. En su corazón, Tula había sentido una mezcla de tristeza y desilusión, pero nunca había permitido que esa sensación se abriera paso en su vida cotidiana. Al rememorar estos momentos, Tula se siente una extraña mezcla de melancolía y arrepentimiento. Comienza a preguntarse qué hubiera pasado si, en lugar de seguir la senda del sacrificio, hubiera optado por seguir sus propios deseos. La idea de lo que pudo haber sido la atormenta, pero al mismo tiempo la empuja hacia la necesidad de hacer un cambio, aunque sea pequeño. Durante el paseo, Tula también se encuentra con algunos viejos conocidos del pueblo. Uno de ellos, una amiga de su juventud, la saluda con entusiasmo,
y esto provoca una conversación inesperada. Esta amiga le recuerda a Tula lo activa y alegre que solía ser en su juventud. Le habla de cómo todos la veían como una mujer con una gran energía y potencial. Tula escucha las palabras de su amiga con una sensación extraña, como si estuviera escuchando hablar a otra persona. Le cuesta creer que aquella joven llena de sueños y vitalidad fuera ella. El encuentro con esta amiga se convierte en un espejo más en el que Tula se ve reflejada. La comparación entre lo que fue y lo que es ahora se hace evidente. Ya no es esa mujer llena de vida, sino una mujer cansada, resignada, que ha perdido la chispa de antaño. La conversación con su amiga la hace confrontar aún más la idea de que ha vivido una vida de sacrificios, pero sin haber disfrutado de sus propias pasiones. Es una epifanía que, aunque dolorosa, también es liberadora. Ahora sabe que ha vivido una vida en la que, si bien cumplió con su deber, se olvidó de sí misma. El capítulo culmina con Tula regresando a su casa, pero esta vez con una nueva sensación en su corazón. Aunque no tiene respuestas claras sobre lo que debe hacer a continuación, una certeza comienza a formarse en su mente. Algo debe cambiar. Tal vez no todo sea tan definitivo como ella había creído, tal vez aún haya tiempo para redescubrirse y para seguir algunos de los sueños que una vez tuvo. El primer paso hacia la transformación personal ha sido dado, aunque de manera sutil, y Tula se da cuenta de que, aunque el sacrificio ha marcado su vida, ahora es hora de pensar en ella misma. Capítulo 9. La dura realidad del sacrificio. El capítulo inicia con Tula sumida en una profunda reflexión sobre la vida que ha llevado hasta ese momento. La conversación con su amiga del pasado, junto con los recuerdos de su juventud, la han hecho replantearse las decisiones que tomó y cómo éstas han determinado su vida. A medida que la noche avanza, Tula no puede evitar sentirse invadida por un sentimiento de frustración. Esa sensación de haber entregado su vida al cuidado de los demás, de haber sido una figura de sacrificio constante, la consume. En sus pensamientos, Tula recuerda a los miembros de su familia, aquellos por los que siempre ha sacrificado sus deseos y sueños. El rostro de su hermano pequeño, que aún depende de ella, aparece nítidamente en su mente. ¿Qué habría sido de él sin su apoyo? ¿Y qué sería de su madre, una mujer a la que le ha dedicado tantos años de su vida? Tula siente que su rol en la familia ha sido esencial, pero al mismo tiempo, el peso de esa responsabilidad ha sido una carga interminable. Ha sido la tía, la madre sustituta, la cuidadora. En definitiva, ha asumido más de lo que le correspondía. A lo largo del capítulo, el contraste entre su vida de sacrificios y los deseos que una vez albergó se vuelve más evidente. Tula se pregunta por qué aceptó ese rol sin cuestionarlo. Siempre creyó que era lo correcto, que ser útil a los demás era su verdadero propósito en la vida. Sin embargo, el dolor de darse cuenta de que ha dejado de lado su felicidad para complacer las expectativas de los demás es insoportable. Mientras observa la casa en silencio, se da cuenta de lo solitaria que se siente, a pesar de estar rodeada de personas que dependen de ella. A través de la ventana de su habitación, Tula observa la luna, que se alza serena en el cielo nocturno. Esa luna, inmutable y distante, la hace pensar en su propio deseo de ser libre, de ser alguien que no esté atada a las expectativas ajenas. En su mente, la imagen de la luna simboliza lo que ha sido incapaz de alcanzar. Una paz interior, una vida propia, en la que pueda existir solo por ella misma. En un acto simbólico, Tula se dirige hacia el despacho de su padre, el lugar donde guardaba sus recuerdos más preciados. Ahí, entre papeles y libros antiguos, encuentra una carta que escribió cuando era joven, antes de asumir sus responsabilidades familiares. La carta es una de esas promesas que todos hacen en su juventud, la promesa de no dejarse llevar por las circunstancias, de no perderse a sí misma. La lectura de esa carta la llena de una mezcla de tristeza y rabia. ¿Dónde se quedó aquella joven llena de sueños? ¿Por qué permitió que la vida la moldeara de esta manera? Es entonces cuando Tula toma una decisión. Debe encontrar una manera de equilibrar su vida. No puede continuar sacrificándose sin pensar en sí misma. Aunque su familia sigue siendo importante para ella, ya no puede seguir ignorando sus propios deseos. El capítulo concluye con Tula mirando su reflejo en el espejo del despacho, una mujer que ahora ve con nuevos ojos. La sombra de la culpa y la resignación comienza a disolverse lentamente, dando paso a una resolución más firme. Capítulo 10. El conflicto interno de Tula. El capítulo comienza con Tula sumida en una profunda melancolía.
Tras la conversación con su amigo y las reflexiones sobre su vida, se enfrenta a una creciente ansiedad. Las decisiones que ha tomado hasta el momento la han dejado atrapada entre las expectativas sociales y familiares, y las propias aspiraciones que nunca tuvo el valor de perseguir. Ahora, la sensación de que ha llegado a un punto sin retorno se hace más fuerte que nunca. A lo largo de la jornada, Tula busca refugio en la rutina que le ha sido tan familiar. Se dedica a las tareas de la casa, cuida de los suyos, pero algo dentro de ella empieza a cuestionar este ciclo constante de sacrificio. Por un lado, sigue sintiendo una profunda responsabilidad hacia su familia, pero por otro, la idea de abandonar todo lo que ha sido, para simplemente existir por sí misma, comienza a tomar forma. Mientras pasea por la calle en dirección a la tienda, Tula se encuentra con viejos conocidos, algunos de los cuales la miran con lástima, otros con indiferencia. La mirada de los demás siempre la ha afectado, pues Tula sabe que su vida nunca ha sido la de una mujer común. La carga de ser la responsable, la que se sacrifica por los demás, la ha marcado de manera irreversible. Cada vez que sus conocidos la miran, ella percibe una especie de juicio implícito, una visión de ella como alguien que ha renunciado a su propia vida. El encuentro con un antiguo pretendiente la hace reflexionar aún más sobre lo que pudo haber sido. Él, ahora un hombre casado, parece haber seguido el curso de la vida de la manera más convencional, mientras Tula ha quedado atrapada en las responsabilidades familiares que la sociedad ha impuesto sobre ella. La conversación con él es breve, pero suficiente para que Tula se cuestione una vez más si fue correcto haber renunciado a lo que alguna vez soñó. ¿Qué habría sido de ella si hubiera elegido una vida distinta? Al regresar a casa, se siente agotada, no tanto por el esfuerzo físico, sino por el desgaste emocional. La casa está tranquila, casi en silencio, y Tula se sienta a pensar en su futuro. En ese momento, una visión inquietante le llega, la idea de que, si sigue por este camino, nunca podrá escapar de la sombra de lo que los demás esperan de ella. No puede vivir para los demás de manera indefinida, pero ¿cómo cambiar su vida sin romper con lo que ya ha sido? ¿Es posible abandonar todo lo que ha conocido sin causar daño o ruptura en su familia? La conversación interna de Tula se torna más caótica a medida que el día avanza. La pregunta de si está destinada a seguir siendo la tía que todo lo da por los demás, o si es capaz de vivir para sí misma, se hace más urgente. A lo largo de sus reflexiones, la figura de su madre aparece en su mente, una madre que también sacrificó su felicidad por los demás. Es una imagen que Tula ha internalizado y que ha hecho suya. Pero ahora, Tula comienza a preguntarse si está repitiendo los mismos errores, o si finalmente es el momento de liberarse de esas cadenas invisibles. El capítulo termina con Tula mirando por la ventana, contemplando el atardecer. La luz del sol parece envolver la escena en una calidez efímera, que refleja la sensación de ambivalencia que experimenta en su interior. Ella sabe que está al borde de una decisión importante, pero la confusión sigue siendo parte de su realidad. Mientras observa el horizonte, una sensación de determinación empieza a crecer en ella. Tal vez, después de todo, hay un camino diferente que puede tomar, uno que no implique renunciar a su ser. Sin embargo, aún no está lista para dar ese paso. El capítulo concluye con la imagen de Tula observando la puesta de sol, esperando que algo, quizás el tiempo, le dé la claridad que tanto necesita. Capítulo 11. La decisión de Tula. El capítulo comienza con Tula despertando al amanecer, como si el sol naciente trajera consigo una nueva oportunidad. A lo largo de la noche, ha estado dándole vueltas a las mismas preguntas que la han estado atormentando durante tanto tiempo. ¿Es posible ser fiel a sí misma sin traicionar a los demás? ¿Puede liberarse del peso de las expectativas sociales y familiares sin causar sufrimiento? A lo largo de la mañana, Tula se siente extrañamente tranquila, como si un cambio en su interior estuviera comenzando a tomar forma. Decide salir a caminar por el pueblo. El aire fresco y la quietud de la mañana le brindan una paz momentánea. Mientras camina por las estrechas calles empedradas, observa a las personas que, al igual que ella, están comenzando sus rutinas diarias. Los saludos amables de los vecinos parecen vacíos, como si nada hubiera cambiado, como si todos estuvieran atrapados en el mismo ciclo monótono. Tula se siente como una extraña en su propio pueblo, como si hubiera sido testigo de algo que otros no ven. A medida que avanza, se cruza con don Eugenio, un hombre de carácter rígido y con una visión conservadora de la vida, cuya presencia siempre le ha generado una mezcla de respeto y molestia. Este encuentro provoca en Tula una sensación de incomodidad.
Don Eugenio la observa con cierta desconfianza, como si le leyera el pensamiento. No es un hombre con el que se pueda compartir ideas, y Tula lo sabe bien. Sin embargo, la interacción con él la hace reflexionar aún más sobre su vida. ¿Realmente ha estado viviendo para cumplir con los estándares de personas como él? La brecha entre lo que Tula desea para sí misma y lo que los demás esperan de ella se hace cada vez más clara. Más tarde, al regresar a casa, Tula recibe una carta de su hermana, que se encuentra en la ciudad. En la misiva, su hermana le habla de las dificultades de su vida cotidiana, pero también le menciona la importancia de seguir adelante con las responsabilidades familiares. La carta parece un recordatorio de que la vida sigue en su curso, ajena a los dilemas internos de Tula. Pero, en lugar de sentirse obligada a seguir el mismo camino, Tula se siente más decidida que nunca a tomar una decisión, a buscar algo más allá de las expectativas que se han impuesto sobre ella. Esa tarde, después de un almuerzo que transcurre en un silencio casi incómodo, Tula se encierra en su habitación. En la quietud de su espacio privado, comienza a escribir en su diario. Las palabras fluyen con facilidad, como si la pluma fuera una extensión de sus pensamientos más profundos. En su escritura, Tula expresa su deseo de romper con las ataduras de la tradición, de salir del rol que la sociedad le ha asignado como mujer, como tía, como cuidadora incansable. Escribe sobre sus miedos, sus sueños no cumplidos, y sobre la necesidad de encontrar una vida que le pertenezca por completo, aunque eso signifique alejarse de todo lo conocido. En las páginas de su diario, Tula comienza a trazar un camino hacia su libertad. En su mente, ya no hay lugar para las dudas. El sacrificio por los demás no puede ser el único propósito de su existencia. Si bien sigue amando a su familia, ha llegado a la conclusión de que su vida debe ser suya y solo suya. Tula se da cuenta de que, para avanzar, debe renunciar a la seguridad de la rutina y enfrentar el miedo a lo desconocido. El capítulo concluye con Tula cerrando su diario y mirando por la ventana, observando cómo el sol se oculta lentamente en el horizonte. Su rostro refleja una expresión de determinación, pero también de incertidumbre. Ha tomado una decisión, pero el futuro sigue siendo incierto. Aún así, Tula siente una ligera sensación de alivio al saber que finalmente está comenzando a vivir para sí misma. Aunque el camino por delante será difícil, sabe que esta es la única manera de encontrar la paz interior. Capítulo 12. El encuentro con el pasado. En este capítulo, Tula da un paso importante hacia su autoaceptación y comprensión. A medida que se adentra en sus reflexiones internas, se enfrenta a la realidad de que el tiempo ha pasado, y con él, la oportunidad de vivir una vida diferente. Pero este no es un capítulo de desesperanza, sino de una búsqueda por comprender lo que significa para ella este despertar tardío. El día comienza como cualquier otro en Vetusta, pero algo ha cambiado en Tula. Ya no se encuentra sola en sus pensamientos. Una figura del pasado se cruza con su presente y desencadena una serie de recuerdos que la hacen cuestionar profundamente su vida. Durante una caminata al mercado, se encuentra con don Eugenio, un viejo amigo de su familia, quien la saluda con afecto y curiosidad. Don Eugenio es un hombre de la vieja escuela, que ha sido un testigo constante de la vida de Tula. Su aparición le provoca una mezcla de sentimientos. Por un lado, un calor en el corazón al recordar la cordialidad de aquellos años, y por otro, una sensación de arrepentimiento por todo lo que ha dejado pasar. Don Eugenio, al ver la tranquilidad en el rostro de Tula, se atreve a preguntarle si sigue ocupándose de la familia, sin mencionar la evidente preocupación que tiene por ella. Tula, en un impulso, le responde con más honestidad de la que se esperaba. Siempre he hecho lo que se espera de mí, don Eugenio, pero ya no sé si eso me hace feliz. La conversación se torna profunda, y Tula, por primera vez en mucho tiempo, expresa su lucha interna con una persona fuera de su círculo cercano. Le habla de su sacrificio constante, de la vida que ha llevado y de los sueños que nunca pudo realizar. Don Eugenio, con su sabiduría y su mirada de hombre experimentado, le ofrece una perspectiva inesperada. La vida no es solo lo que uno da a los demás, Tula. No se puede vivir en función de lo que esperan de ti. La vida también está hecha para ser vivida por uno mismo. Esas palabras resuenan en Tula como una campana que la despierta aún más de su largo letargo emocional. El encuentro la deja pensativa, pero también iluminada. ¿Cómo había llegado a convencerse de que su vida debía ser solo una entrega constante, sin espacio para ella misma? El diálogo con don Eugenio le deja claro que el sacrificio, aunque noble, no puede ser una vida completa si no incluye el cuidado del alma propia.
A lo largo del capítulo, Tula se enfrenta a los recuerdos de su juventud, cuando soñaba con estudiar, viajar y vivir de manera diferente. Sus pensamientos la transportan a una época en la que la vida parecía llena de promesas y posibilidades. La figura de su madre, que siempre la apoyó en sus decisiones, se aparece en su mente, recordándole las lecciones de sacrificio que le enseñó. Tula comienza a preguntarse si esas enseñanzas eran un regalo o una condena, y si su vida ha sido una verdadera elección o una consecuencia de las expectativas de los demás. Al regresar a casa esa tarde, Tula se siente más ligera. Las palabras de don Eugenio le han dado una nueva perspectiva. Sabe que el camino hacia su libertad no será fácil, pero ahora tiene una convicción más clara: debe hacer cambios, aunque pequeños, en su vida. Quizás no sea necesario dar todo por los demás, quizás pueda encontrar una forma de equilibrio que le permita vivir para sí misma y para aquellos a quienes ama. El capítulo concluye con Tula mirando una carta antigua que le había sido enviada por un antiguo amor, un hombre con el que alguna vez pensó que podría haber tenido una vida diferente. El hecho de haber conservado esa carta por tanto tiempo le hace reflexionar sobre las oportunidades perdidas, pero también sobre la posibilidad de no seguir perdiendo más tiempo. Mientras la lee una vez más, siente que algo dentro de ella se está reavivando, su capacidad de soñar, de querer, de vivir. Capítulo 13: El valor del cambio. Tula se encuentra en un punto de no retorno. Después de su encuentro con don Eugenio, y de las reflexiones profundas sobre su vida, comienza a preguntarse si aún es posible cambiar. Si sus años de sacrificio y dedicación a los demás han sido tan largos que ya no tiene espacio para sí misma, o si, por el contrario, hay aún tiempo para transformar su existencia. Este capítulo está marcado por una lucha interna entre el miedo al cambio y el impulso hacia una vida más auténtica. La trama comienza en una mañana fría, cuando Tula se despierta con una sensación extraña en el pecho. Es un anhelo, una mezcla de tristeza y esperanza. Después de años de hacer siempre lo que se esperaba de ella, empieza a sentir que el peso de la vida le está pasando factura. Al mirar al espejo, no ve a la mujer que alguna vez soñó ser, sino una versión agotada de sí misma, alguien que se ha perdido en la rutina del sacrificio. Pero, por un lado, también hay algo nuevo en su mirada, una chispa de determinación. Es el principio de la comprensión de que su vida no está escrita por otras manos. Ella tiene la pluma, tiene el poder de escribir su propia historia. Decide entonces salir a dar un paseo, como nunca antes lo había hecho, sola, sin los niños, sin la preocupación constante de los demás. Solo ella y sus pensamientos. Camina por las calles tranquilas de Vetusta, donde el aire frío de la mañana le llega directo al rostro, refrescando su alma. A medida que avanza, sus pasos se sienten diferentes, como si estuviera pisando sobre algo nuevo, algo que siempre había temido, su propia libertad. En su paseo, se encuentra con un viejo amigo, un antiguo compañero de universidad, que al verla le sonríe con afecto. Durante años, él fue una figura importante en su vida, pero las circunstancias la separaron. Él, ahora convertido en un hombre de familia, habla de su vida con una mezcla de satisfacción y nostalgia. Tula lo escucha en silencio, pero mientras lo observa, una sensación de vacío la embarga. Ya no quiere esa vida que parece predecirle, donde el deber siempre prevalece sobre el deseo. Lo que le ha ofrecido la vida hasta ahora no ha sido suficiente para ella, y no está dispuesta a seguir caminando en la misma dirección. La conversación con su viejo amigo se convierte en una reflexión interna aún más profunda. Tula se pregunta, ¿por qué seguir viviendo de acuerdo con lo que los demás esperan? ¿Por qué no escuchar su propio corazón? ¿Será tan tarde para buscar su propio camino? Aunque el miedo al cambio sigue latente, empieza a sentirse con más fuerzas para abrazar la posibilidad de un nuevo comienzo. Esa misma tarde, Tula regresa a casa con una sensación diferente, más ligera. Se enfrenta a sus sobrinos con una renovada calma. Ya no siente la presión constante de ser todo para ellos. Los mira y ve que no solo su vida es importante, sino la suya también. Por primera vez, la posibilidad de poner límites y cuidar de sí misma no le parece egoísta, sino necesario para poder estar presente con ellos de una manera más sana. Sabe que este es solo un primer paso, pero es uno decisivo. El capítulo culmina con Tula, sentada frente a su espejo al final del día. Se observa de nuevo, pero ahora con una mirada más amable, menos crítica. Está comenzando a aceptarse. No todo lo que ha hecho ha sido un error. Ha dado mucho amor, ha vivido intensamente, pero también es momento de cambiar.
Tula sonríe con una mezcla de miedo y esperanza, sabiendo que el camino hacia su verdadero yo será largo, pero que ha dado el primer paso. Capítulo 14. El renacer. En este capítulo final, Tula se enfrenta a las consecuencias de sus decisiones. Después de todo el proceso de autodescubrimiento, lucha interna y la toma de decisiones difíciles, ahora se encuentra en el umbral de un nuevo capítulo en su vida. El cambio no ha sido fácil, y aunque aún tiene dudas, la libertad que ha comenzado a experimentar se siente tan poderosa que ya no puede ignorarla. El día comienza con una sensación diferente. Tula se despierta temprano, pero esta vez no está presionada por los deberes familiares ni las expectativas de los demás. El peso que había cargado durante años, de ser la mujer perfecta para todos, se ha aligerado. Esta mañana, no hay prisas, no hay obligaciones impuestas. Ella ha aprendido a ser dueña de su tiempo. El capítulo se desarrolla con una Tula más serena, que ha decidido enfrentar los pequeños conflictos que surgieron cuando comenzó a cambiar. Los reproches de su hermana, la preocupación de los niños, y las críticas de aquellos que la observaban como una mujer que abandonaba su responsabilidad ya no la afectan de la misma forma. Ha comprendido que poner límites no significa no amar, sino darse a sí misma el espacio necesario para ser feliz. Durante un encuentro en el que los miembros de la familia se reúnen para una celebración, Tula se encuentra con la oportunidad de hablar abiertamente sobre su decisión de cambiar. Algunos la miran con sorpresa, otros con incomodidad, pero ella, con una calma renovada, les habla de sus nuevos deseos, de la vida que aún le queda por vivir, y de la necesidad de ser fiel a sí misma. Les expresa que ya no puede vivir solo para cumplir las expectativas ajenas. De hecho, su felicidad ya no depende de complacer a los demás, sino de ser una mujer íntegra consigo misma. Es en esta conversación donde Tula logra una de las reconciliaciones más importantes, la que tiene consigo misma. A lo largo de su vida, ha buscado constantemente la aprobación externa, y ahora, por primera vez, encuentra que la única aprobación que importa es la que ella se otorga. Ha comprendido que el amor por los demás es más genuino cuando uno se ama y respeta a sí mismo. La escena final del capítulo muestra a Tula en el jardín de su casa, mirando el horizonte. Ha pasado por un proceso doloroso y transformador, pero la sensación que prevalece es la de la liberación. El sol comienza a ponerse, pintando de naranja el cielo, y Tula sonríe. Aunque no tiene todas las respuestas, sabe que está en el camino correcto. Este es el final de su proceso de transformación, pero no es el final de su historia. Tula, como una mujer renovada, está lista para enfrentar los desafíos que la vida aún le tiene reservados, ahora con una nueva perspectiva, y lo más importante, con el valor de ser ella misma. Gracias por escuchar este capítulo de la tía Tula. Si te ha gustado, no olvides apoyar el canal dejando tu like, compartiendo y suscribiéndote. Tu apoyo es muy importante para seguir trayendo más contenido de calidad. Nos vemos en el próximo capítulo.